pasado 24, 25 y 26 de noviembre del 2020 se llevó a cabo con gran éxito el primer Congreso Nacional Copame 2020 Fuerza Paralímpica. Hoy les compartimos la ponencia Compromiso con los miembros del IPC en las Américas, a cargo de la licenciada Daniela Luchina, coordinadora de compromiso con los miembros del IPC en la región de las Américas. Asimismo, les presentamos la ponencia Derechos y responsabilidades de los atletas, a cargo de la arquitecta Iliana Rodríguez, representante de atletas del Comité Paralímpico de las Américas. Agradecemos a las conferencistas su enriquecedora ponencia que fortalece a esta gran familia paralímpica, que inspira y transforma a México. Sean todos bienvenidos. Revivamos juntos este importante momento. Para continuar con el programa, daremos paso a la ponencia Compromiso con los miembros del IPC en las Américas por la licenciada Daniela Luchina. Ella es argentina con licenciatura en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido coordinadora de participación de miembros del IPC, Región de las Américas, coordinadora general del Paradeportivo de la Subsecretaría de Deportes en Buenos Aires, a cargo del Departamento de Paradeportes de la principal competencia de la provincia de Buenos Aires, miembro del Grupo Asesor de Clasificación APC, orgulloso líder paralímpico en la Fundación Aguitos IPC, realizó 4 talleres en diferentes eventos: Juegos Juveniles de Sao Paulo 2017, Campamento de para Badminton en Lima 2017, para Powerlifting y para Swimming, México World Championships 2017. Camino a Lima, octubre 2017. Coordinador académico en la Academia Paralímpica Argentina y fue responsable de cualquier actividad que involucre talleres, charlas, conferencias, educación del deportista, sensibilización para deportes. Responsable operativo del Comité Nacional de Natación para Powerlifting, para Tiro y Deportes de Invierno, COPAR. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Melissa, por esta presentación tan extensa. Pensé que ibas a hablar un poco menos sobre mí, pero no importa. Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité Paralímpico Mexicano. Me parece una gran iniciativa y un buen camino iniciador de mucho conocimiento para fortalecer el movimiento paralímpico en México. La idea es un poco contarles cuál es mi rol y de qué se trata esto de compromiso con los miembros dentro del IPC. Como mencionaba Melissa, esa es mi función en la actualidad, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bueno, para que tengan una noción acerca de qué se trata esto del IPC, me gustaría empezar un poco con la estructura internacional y en dónde estamos insertos, ¿no? Para un poco entender desde qué punto nos estamos vinculando al movimiento paralímpico y entender también un poco el rol de las distintas entidades deportivas a nivel nacional e internacional. Principalmente acá lo que ven es un esquema en donde se muestra, bueno, quizás algunos conozcan un poco más, aparte la parte más de gobernanza y las estructuras, digamos, cómo están vinculadas, y otros tengan un poco menos de conocimientos, pero ser lo suficientemente clara, y si no, al final de la presentación hacemos las preguntas pertinentes. Lo que refiere a la Asamblea General, esto implica es como la estructura principal que compone al IPC. El Comité Paralímpico Internacional está compuesto específicamente por miembros. Estos son federaciones deportivas internacionales, comités paralímpicos nacionales, organizaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad, conocidas con el término y la sigla en inglés IOSD, que es como la van a ver referenciada en muchas de las referencias en las páginas del IPC, y las organizaciones regionales, es decir, las continentales. Ahí van a ver como algunas aclaraciones, esto de deportes IOSD, World Parasports, que ahora vamos a mencionar con un poquito más de detenimiento. Y luego está lo que es el comité del Consejo de Gobierno del IPC, liderado por Andrew Parsons, que ustedes lo han conocido hoy más temprano y seguramente lo conocían previamente también, y los consejos y comités permanentes del IPC, y en azul lo que dice CEO y equipo de gestión es el equipo operacional, es decir, quienes llevamos el día a día de las operaciones del IPC. Y hay un cuadradito ahí en celeste que dice comités técnicos deportivos, que ahora vamos a
un poco mencionar más en detalle para que ustedes entiendan un poco más a qué nos estamos refiriendo. Este es el mismo esquema que refleja un poco más las líneas de gobernanza y de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a federaciones internacionales, nosotros sabemos que dentro del programa paralímpico hay 22 deportes. Ahora bien, estos 22 deportes, ¿a quiénes corresponden? Una parte corresponde a federaciones olímpicas y paralímpicas, es decir, aquellas federaciones olímpicas que tienen deporte olímpico y paralímpico dentro de su organización, organizaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad, que son estos deportes gobernados por estas organizaciones, como por ejemplo esgrima, o los deportes para personas con discapacidad visual. Dentro de las organizaciones regionales, esto que dice una región que es del IPC, quiere decir que hoy por hoy la región de América sigue siendo dependiente en cuanto a lo que es gobernanza del IPC. Esto próximamente probablemente cambie, dado que el APC hoy por hoy se encuentra trabajando en vías de lograr en un futuro cercano la independencia y convertirse como una de las otras 4 regiones regionales que hoy se encuentran siendo independientes de la gestión del IPC. Y en el caso de lo que ustedes ven como bajo el equipo de gestión, que serían los World Parasports, esta es una entidad que engloba todos los deportes que hoy por hoy se encuentran bajo la gobernanza directa del IPC. Es decir, son federaciones deportivas, hoy por hoy se consideran de alguna manera en este sentido. Sin embargo, a nivel gobernanza son, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, son gobernados por el IPC. Por eso recaen bajo la gobernanza también del Comité Paralímpico Nacional. Estos son los deportes de atletismo, natación, powerlifting, entre otros, como bueno, los deportes de invierno, y bueno, esta lista, todos estos detalles de estos deportes los pueden encontrar en, el IPC, en la página del IPC, pero igual vamos a ir detallando un poco más. En el mundo hay 182 comités paralímpicos nacionales y en nuestra región hay 33. Ahí van a ver esos 4 comités paralímpicos que son los más, la inclusión como miembros más recientes que fueron ratificados en la Asamblea General del IPC en el año 2019. Y bueno, acá un poco, ¿no? Conociendo cuál es el rol de los comités paralímpicos nacionales, ¿verdad? Aquí tenemos que los CPN son los únicos representantes del movimiento paralímpico en su territorio. Es decir, nosotros nos comunicamos con cada país a través de su Comité Paralímpico Nacional, ¿sí? Ellos son quienes representan a toda la comunidad paralímpica mexicana ante el IPC. Obviamente, como mencionan ahí, son aquellos el principal, bueno, el principal no, el único, que tiene el derecho de inscribir a sus atletas para los Juegos Paralímpicos y en otras competencias del IPC, es decir, de aquellos deportes que tienen la gobernanza del IPC. Las organizaciones regionales, como les comentaba, son las organizaciones continentales, es decir, África, Asia, Europa y Oceanía, y el Comité Paralímpico de las Américas, como ahí indica, está todavía bajo la dirección del IPC, pero trabajando actualmente hacia la independencia. Aquí mencionamos, bueno, como decíamos antes, las federaciones internacionales. Hay 11 federaciones deportivas que, como yo mencionaba antes, son olímpicas y paralímpicas, es decir, rigen y gobiernan las dos modalidades, ¿sí? Ahí ven tiro con arco, bádminton, canotaje, ciclismo, equitación, etc. Bueno, y curling en silla de ruedas, que es un deporte exclusivamente de los Juegos de Invierno. Y estas 4 federaciones paralímpicas, esto quiere decir que son federaciones específicas paralímpicas que no tienen su correlativo olímpico, son deportes específicos para el movimiento paralímpico, que son bocha, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas y el rugby en silla de ruedas. Y como mencionábamos antes, las IOSDs, que son las organizaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad, tenemos 4. Estas fueron las que en algún momento de la historia un poco fueron las fundadoras, entre alguna otra organización, del movimiento paralímpico, que son la CPISRA, la IPSA, la IWAS y Virtus, que es como se llama actualmente la INAS. La IPSA hoy por hoy gobierna 3 deportes en el movimiento paralímpico, los Juegos Paralímpicos, perdón, y la IWAS gobierna el deporte de esgrima en silla de ruedas. La CPISRA y Virtus colaboran, son miembros activos con pleno derecho
y colaboran en algunas cuestiones vinculadas específicamente a las modalidades en parálisis cerebral, y Virtus específicamente en lo que es discapacidad intelectual, sobre todo en el aspecto de clasificación. Bueno, y ahora, ¿qué significa esto de compromiso con los miembros? Que es el departamento en el que yo hoy estoy trabajando y que estoy vinculada específicamente para la región de América. Esto es un poco para que entiendan cómo es el equipo. Kaiser Sarcev es quien dirige todo el equipo, y dentro del equipo coordina todo lo que es compromiso con los comités paralímpicos nacionales, federaciones internacionales y organizaciones de deporte para personas con discapacidad, y específicamente el compromiso con los atletas. Como ustedes ven, dentro de lo que es el manejo y compromiso con los comités paralímpicos nacionales, hay prácticamente una persona por región, salvo Europa y Oceanía, que están bajo la coordinación de Elizabeth. Y bueno, ¿qué es esto de el compromiso con los miembros, ¿no? Un poco para que ustedes entiendan, nosotros somos el principal punto de contacto del Comité Paralímpico Nacional y el IPC. Nosotros damos varios servicios y asistencias y apoyos al Comité Paralímpico en muchísimos aspectos. Por ejemplo, dentro de lo que ven en la columna de compromiso, como mencionaba, somos el principal enlace entre el IPC y sus miembros. Cualquier tipo de apoyo nos pueden consultar, de hecho lo hacen de manera regular. Tratamos de construir esta relación de confianza y continua, ¿no? Que sientan que nosotros estamos ahí para darles el soporte necesario, y tratamos también de generar y extremar e incrementar la participación de todos los miembros en las actividades y eventos del IPC. Y por supuesto, tratar de asegurar que las necesidades tanto de los atletas como de los miembros del IPC estén representados dentro de nuestra estructura. Esto quiere decir que a medida que uno entra en este rol, trata de entender un poco cómo funciona la región, cómo funciona cada uno de los países, mejor dicho, los comités paralímpicos. Tratamos de pensar constantemente en cómo podemos asistirlos de la mejor manera posible, y demás, ¿no? O sea, estamos ahí para cualquier necesidad que el CPN tenga en cualquier momento y que nosotros podamos asistirles. Obviamente, uno de nuestros principales roles es la gobernanza, es decir, proveer el soporte indicado para asegurar que la gobernanza dentro de los comités paralímpicos esté conforme a los lineamientos actuales del IPC. Podemos, por ejemplo, ante una necesidad del Comité Paralímpico de una reforma de estatutos, nosotros hacemos una revisión completa, brindamos todas las recomendaciones y los asistimos para llegar a un punto en donde esté conforme con los lineamientos del IPC y conforme a las necesidades del CPN. Bueno, obviamente podemos asistir en mejorar las relaciones con las principales partes interesadas y algunas otras cuestiones también de gobernanza. En cuanto a servicios, también nosotros nos encargamos de apoyar eventos claves, como por ejemplo la Asamblea General, que es el principal evento de reunión de los miembros, en donde hay decisiones importantes, en donde los miembros participan y votan sobre las proposiciones que se hagan durante la misma. Damos soporte tanto antes, durante y posterior al evento. También tenemos un rol muy importante en lo que es el servicio a los CPNs, en lo que son los eventos paralímpicos, los Juegos Paralímpicos principalmente, y algunos otros eventos que son realizados por el IPC, pero principalmente en los Juegos Paralímpicos, y somos quienes representan el interés de nuestros miembros. Bueno, como dice ahí, la consolidación en curso de todos los servicios que ofrecemos a nuestros miembros, en particular con nuestros miembros de las federaciones y de las organizaciones para los deportes. Y también, como ustedes veían antes, en esta presentación quizás estamos focalizados más en el compromiso también como miembros, pero también con los atletas, porque es gran parte del movimiento y de hecho es el centro del movimiento y es por y para quienes existe el deporte paralímpico. Entonces son, dentro de lo que es el compromiso con los atletas, nosotros servimos, bueno, no en mi caso porque mi rol es específicamente para con los CPNs, pero hay una persona, como les mencionaba y estaba en uno de los slides anteriores, que es Primrose. Ella es la
ella tiene el rol del compromiso con los atletas, es el enlace principal entre el IPC y el Consejo de Atletas del IPC y los representantes oficiales de cada una de las entidades deportivas que integran la comunidad paralímpica. También durante los Juegos Paralímpicos se dedica a coordinar y a llevar adelante la elección del Consejo de Atletas, y también lleva otras actividades como lo que recientemente ha encarado el IPC, que es la consulta de atletas, la consulta, digamos, global de atletas por la posible modificación de la regla 50 en el mundo olímpico, que en realidad en el mundo paralímpico tiene otra connotación, pero que se trata acerca de las protestas o la posibilidad de tener el acceso a poder manifestarse durante los Juegos Paralímpicos, que hoy está prohibido en prácticamente todas sus facetas. Bueno, asegurarse, como mencionaba antes, que la comunidad de atletas esté reflejada dentro y esté representada dentro del IPC, concientización, perdón, hay un error ahí que no me di cuenta, concientización y educación, apoyar a los atletas fuera del campo de juego, el programa de carrera de atletas, para que ustedes sepan, toda esta información de atletas está dentro de la página del IPC, hay una sección específicamente para atletas donde toda esta información se ve reflejada, y reforzar la representación de los atletas con los miembros. ¿Sí? De hecho, en la actualidad nos encontramos trabajando con el Comité Paralímpico Mexicano en la conformación a futuro de un consejo de atletas muy robusto y que siente las bases para una buena representación en el futuro. Y en cuanto al Consejo de Atletas del IPC, se dedica a llevar a cabo y desarrollar la estrategia del Consejo de Atletas y coordinar algunos eventos, como por ejemplo el Foro de Atletas, reuniones en persona, bueno, hoy por hoy no existen, pero sí pueden ser online, y canalizar cualquier consulta que tengan los atletas para llevarlo al seno del Consejo de Atletas y que pueda ser trabajado ahí. Bueno, esto es un poco mi presentación. Me gustaría saber si, bueno, Melissa, si hay alguna pregunta, si me quieren hacer alguna consulta, y espero haber sido lo suficientemente clara. Muchísimas gracias, Dani, y vamos a checar. Pero de cualquier manera, si tienen dudas acerca de este tema tan importante para la familia paralímpica, les pedimos también, se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que hemos dejado, y si no se los recuerdo, comunicación@copame.org.mx. Le enviaremos las preguntas a Dani y pues ella nos hará favor de contestarlas. Dani, muchísimas gracias por esta grandiosa participación. A nombre del Comité Paralímpico Mexicano te extendemos un reconocimiento que te haremos llegar y me permito leerlo. El Comité Paralímpico Mexicano otorga el presente reconocimiento a la licenciada Daniela Luchina por su valiosa participación en la como conferencista del primer Congreso Nacional Copame 2020 Fuerza Paralímpica. Firma la licenciada Liliana Suárez Carreón, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. Y nuevamente, licenciada Daniela, le agradecemos mucho su participación. Gracias a ustedes. Continuando con este programa, daré paso a la siguiente ponencia. Se llama Derechos y Responsabilidades de los Atletas, por la arquitecta Ileana Rodríguez. Ella es licenciada en Arquitectura y Artes de la Universidad Florida International University de Miami. Tiene una maestría en arquitectura en la misma universidad, una licenciatura en especialista de accesibilidad registrada en el estado de Texas. Es diseñadora, especialista en accesibilidad y propietaria de iDesign Access LLC. Experta en accesibilidad para el Comité Paralímpico Internacional a cargo de la accesibilidad de las instalaciones utilizadas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, Beijing 2021 y de los principales Juegos Regionales, Centro de Entrenamiento Paralímpico de Kazajstán, proyecto complementado en 2017, especialista en accesibilidad del diseño, revisión y coordinación de dibujos, así como de visitas de control de obras durante la construcción del gimnasio, espacios de vivienda de los atletas y nuevas oficinas para el Comité Paralímpico Nacional de la República de Kazajstán. Ha participado en el Museo del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos, que está en construcción,
y del Comité Olímpico de los Estados Unidos, Centro de Entrenamiento Olímpico. Bienvenida, arquitecta Iliana. Gracias, óigame, tremenda introducción. Aquí hoy tengo el gusto de venir a hablarles desde mi posición favorita, que es la de atleta. Bueno, un poquito voy a compartirles algo que he compartido antes ya con los atletas de la región y más específico con los atletas de México que han estado trabajando arduamente para crear su propio comité paralímpico, comité de atletas en México. Así que rapidito les voy a presentar y después si tienen preguntas pueden hacerlas. Con gusto trataré de respondérselas. El propósito de la presentación es un poco contarles la estructura y la importancia de un consejo de atletas, su propósito, la guía que existe actualmente para los representantes de atletas y la relación que estos deben tener con las federaciones, con el APC, con el IPC y los NPC. Para comenzar, lo más importante es que los atletas tengan un canal de comunicación directo con sus CPN y que el CPN pueda proveerle a los atletas herramientas para que ellos puedan contribuir más en el movimiento en el país. Todos sabemos que sin los atletas no tenemos movimiento. Entonces yo creo que siempre hay que tener en cuenta de que son el corazón del movimiento y que el CPN debe mantener una relación directa con los atletas. La estructura del Consejo de Atletas básicamente es un grupo que va a ser la voz de muchos atletas. Dentro de este grupo hay líderes que son los que se relacionan directamente con los líderes de sus CPN, que a su vez responden a las necesidades del IPC. La voz de los atletas es extremadamente importante, no solamente para los atletas, pero también para el propio CPN, porque no va a haber una opinión más acertada de las necesidades, pienso yo, que la que van a poder manifestar los atletas. También para poder mantener una comunicación con el mayor grupo de atletas desde el CPN, lo más importante es utilizar a los propios atletas como sus comunicadores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante mantener una estructura de este tipo. Yo he hecho un resumen aquí basado en la guía que existe actualmente por el Consejo de Atletas del IPC, de consejos para los atletas de cómo crear una comisión de atletas. Lo importante es construir y fortalecer el apoyo de diferentes organizaciones, así sean de las federaciones, del CPN, federaciones por deporte, federaciones por discapacidad, depende cómo el CPN esté organizado. Determinar el rol del Consejo de Atleta, qué quiere aportar el Consejo de Atleta, qué quiere traer a la conversación con el CPN. Determinar la visión, la misión y estrategia del Consejo de Atletas. Para esto, los atletas de México específicamente están tratando de entender ellos mismos cuál es su visión, cuál es su misión, pero para esto es necesario tener también una comunicación directa con el CPN. Identificar posibles miembros. ¿Quiénes pueden ser los miembros? Bueno, para comenzar, tal vez los atletas que están interesados en este momento en comenzar este proceso pueden tener una especie o elección interna donde ellos mismos sean quien decidan quiénes son los miembros, quiénes son los líderes. Esto es algo que debe venir directamente de los atletas, no debe estar involucrado necesariamente el CPN, y ellos deben tener total autonomía de elegir a quien ellos entiendan como la mejor persona para dirigir, para que sean sus líderes, ¿no? Obviamente esta persona lo ideal es que tenga una relación buena, una relación positiva con el CPN para así poder lograr una comunicación más efectiva. Tienen que lograr una aprobación por parte del CPN y planificar el proceso de las elecciones. Estos son los pasos más o menos a seguir para crear la base para tener un comité de atletas. ¿Qué características debe tener? Bueno, una composición balanceada,
hombres, mujeres, diferentes discapacidades, diferentes deportes. En el caso de un país como México, que es un país grande, que no solamente sean de una sola zona de México, que tengan varios lugares del país representados. También es importante considerar a los atletas retirados como algo con un valor importante, porque son los que tienen tiempo muchas veces para aportar más, pero a la vez que sean atletas que están involucrados todavía en el negocio, en el deporte, y tengan conocimiento de lo que está pasando actualmente, las reglas, las regulaciones y tal. El tamaño del comité de atletas debe tener un mínimo de 5 miembros. Y dentro de estos 5 miembros se debe elegir a una persona que sea su líder de este grupo. Puede ser 5, puede ser 7, es lo que ustedes entiendan. Hacerlo demasiado pequeño obviamente no es representativo, pero hacerlo demasiado grande también puede traer muchísimos conflictos y no lograr metas o alcanzar metas bien tangibles y rápidas, porque tienen que ponerse de acuerdo demasiados intereses algunas veces. El atleta debe estar representado en el Comité Paralímpico Nacional. O sea que si tienen un board dentro del Comité Paralímpico Nacional, el líder de este grupo debería tener un puesto dentro del board para mantener esa comunicación directa. Los términos no debería durar demasiado tiempo en la posición, pero con tiempo suficiente para poder traer cambios, estrategias y lograr un proceso saludable. Como ya les decía, la comunicación es clave. Y aquí tenemos algunos de los aspectos a considerar. Tener una comunicación con la comunidad de atletas a través de cartas, a través de correos, redes sociales. Hay que ser estratégico en cuál es la mejor manera de comunicarse. Para que el CPN le envíe información a los atletas, como les decía antes, no hay mejor mensajero que los propios atletas. Son muy buenos en mantenerse en comunicación entre ellos. Yo lo he comprobado haciendo mi trabajo con las Américas. En México es uno de mis mejores ejemplos, Colombia también, donde le envías a un atleta y ese atleta tiene un acceso impresionante, directo, al resto de los atletas. Así que es algo súper valioso también mantener encuestas, hacer entrevistas, mantenerse en constante comunicación con la comunidad de atletas. También identificamos algunos de los lugares donde los atletas tienen un mayor impacto y en los temas donde los atletas pueden comenzar como una base para las metas y los temas que quieren cubrir dentro del comité de atletas. La primera son las elecciones de atletas. Reglas y regulaciones del deporte. Ellos tienen que mantenerse informados sobre estos temas y cualquier cambio que vaya a haber en las regulaciones. Es importantísimo que los atletas sean parte de estas decisiones, sean parte de las personas que están opinando sobre estos temas. Bienestar del atleta y deporte limpio, algo importantísimo donde deben estar involucrados también. Sus derechos y responsabilidades, esto le evita al Comité Paralímpico Nacional muchísimos problemas, pues los atletas deben ser responsables y entender cuáles son sus derechos y responsabilidades, y esto puede venir desde un consejo de atletas. Clasificación, juegos y programas deportivos, elección de los equipos en los juegos, educación y desarrollo, programas de carrera deportiva. Este es uno muy fuerte que casi que es emergente en el movimiento paralímpico y en el olímpico, qué es lo que pasa después del deporte. Y los atletas tienen muchísimo que aportar sobre este tema, pero necesitan el apoyo del CPN. Y obviamente el antidopaje como otro de los temas a tener en cuenta. Nosotros le dejamos un grupo para la semana próxima a los atletas. Esto no tenemos que discutirlo acá, se discutirá mañana con los atletas para que ellos definan una visión y una misión
y comenzar un borrador. Y también que ellos consideren quiénes deberían ser sus líderes y qué deberían tener. Así que un poco esta es mi actualización por el lado de atletas. Feliz de responderle cualquier pregunta que tengan, cualquier información que quieran Muchas aportar. gracias, Liliana. Sí, de hecho, se va a incorporar a la plática Luis Córdoba, director de marketing, quien sí tiene algunas dudas para aclararles a nuestros atletas. Luis, estás. Sí, gracias, Melissa. Y Liliana, qué gusto verte una vez más, poder hacer equipo una vez más, pero ahora directamente ya con toda la familia paralímpica y pues que conozcan más tu rostro, porque a veces el rostro de los atletas se ve solamente en competencias, pero también hay oportunidades como esta para que te podamos aplaudir en lo que es tu carrera deportiva, pero ahora aplaudirte y agradecerte que nos compartas todos tus conocimientos y sobre todo lo emocionada que estás, como estamos emocionados nosotros, de poder conformar el Consejo de Atletas. Así que, Ileana, muchísimas gracias por tu ponencia y no sé si me permitas también comprometer a Daniela Luchina. También a Dani, te agradezco mucho y si te puedo comprometer para que también nos acompañes a responder algunas preguntas. Gracias, Dani, por acompañarnos y por esta participación tan precisa que nos deja claro cuál es la tarea. Obviamente entendemos cuál es el trabajo, la labor que están haciendo desde el IPC, el APC, cosas que son bastante nutridas, pero también nos dejas claro, Daniela, lo que debemos hacer para que esto funcione, ¿no? Cómo poder estar dentro del engranaje y poder hacer esto. Y una parte importante son precisamente nuestros atletas. Entonces, yo la primera reflexión que les haría, ustedes han visto, tenemos una gran diversidad de personas interesados. Ahí están ahora en el auditorio muchos de nuestros atletas retirados. Lo padre del asunto de este Consejo de Atletas es que estamos teniendo mucho interés, digamos, de la máxima medallista que hemos tenido en todos los tiempos, de otros que no ganaron medallas, pero que se han mantenido desde el primer día que practicaron el deporte, se han mantenido pegados al movimiento paralímpico, de otros que desafortunadamente pues están pasando una etapa no sé cómo llamarle, de desactividad, donde extrañan el deporte, donde ya no hay esta participación ya en competencia, se extrañan los torneos Masters, etcétera, etcétera. Pero también, por el otro lado, tenemos activos, máximos medallistas actuales, otros que todavía no están ganando medallas, otros que están en el proceso para calificar a Tokio, otros que ya participaron y ganaron medallas. Es muy plural, es muy diversa y las opiniones entre ellos, juveniles, etcétera, etcétera. ¿Cómo conformar el día de mañana con esta diversidad? ¿Cómo hacer entender a unos y otros? Lo difícil, por supuesto, que es todo este proceso. Daniela, lo decías muy bien, es un proceso largo, pero que ya queremos echar a andar aquí en México y que lo que nos han manifestado, y ustedes fueron testigos, nos han manifestado este interés por consolidar esta gran familia ya. ¿Qué tan rápido es ese proceso? ¿Qué tan difícil es entender todas estas visiones? Dani, ¿tú o yo? Bueno, empiezo yo y seguís vos. Bueno, gracias, Ili, por tu presentación, siempre tan clara. Y bueno, en realidad creo que un gran paso que ya eliminaron del checklist es el compromiso entre el CPN y los atletas. Muchas veces esto empieza como una iniciativa de los atletas y hay que hacer todo ese esfuerzo para convencer al CPN, para empezar como ese proceso, y creo que, y por lo que han demostrado desde el CPN, es que casi que si bien eran los atletas los principales interesados, el CPN le dio mucha promoción a esto e hizo que este proceso tomara como ese envión inicial que necesita. Segundo, por lo que veo y entiendo, ya tienen un gran compromiso e interés. Eso también es algo difícil. A veces, bueno, yo fui atleta y conozco, tengo muchísimos amigos en el mundo deportivo, y Liana también. A veces uno está muy enfocado en su carrera deportiva, y hay un montón de cosas que suceden alrededor que son muy interesantes, que pueden enriquecer también su carrera deportiva, su conocimiento, y también ayudar como a ese transitar hacia, para muchos, uno de los motivos por los cuales
hoy yo estoy trabajando acá es que a mí me encanta lo que pasa en el mundo del deporte, sea que lo viva como atleta o lo viva del otro lado, y por eso también seguí trabajando en este mundo y hoy estoy donde estoy, digamos, no es casualidad, y también es una gran forma de mantenerse uno vinculado a pesar de haberse retirado, ¿no? Es como seguir pensando en que me retiro, pero no me retiro del todo. Entonces también fomenta esta parte de la continuidad y ayudar a la transición al retiro, y es un camino en el que se pueden descubrir un montón de cosas como la pasión por trabajar en el mundo del deporte. No quiere decir que sea un mandato, ¿no? Pero bueno, fue lo que me pasó a mí. De hecho, tengo una carrera que no tiene nada que ver con el deporte, en la que trabajé, y bueno, yo me dedico a otra cosa. Pero sí, creo que lo importante es un proceso que necesita un trayecto, pero que creo que ya están un gran camino ya tienen recorrido, y creo que hacia el futuro van a ir fortaleciéndolo y llegando a un buen nivel de compromiso y de seriedad de lo que quiere este comité, ¿no? Bueno, me callo, ya dije mucho. Muchísimas gracias, Dani. Ileana, ¿cuál es tu percepción y qué es lo que estás viendo también desde tu óptica? Yo creo que es muy similar a la de Daniela. Creo que es importante que esté compuesto definitivamente me encanta que hayan tantos interesados con una historia tan diferente, porque creo que en la etapa del deportista, no somos deportistas nada más cuando somos ya de alto rendimiento. Hay un proceso que empieza desde los atletas juveniles hasta que te retiras, y cuando te retiras no eres ex atleta paralímpico. Si fuiste a unos Juegos Paralímpicos, sigues siendo un atleta paralímpico aunque te hayas retirado. Y si fuiste un atleta que no llegó a los Paralímpicos, porque no necesariamente, eso no te hace ni mejor ni peor necesariamente, sino es una trayectoria diferente, pero sigue siendo un paratleta. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta de que es un proceso de una carrera deportiva que empieza cuando eres muy joven, estás representando a tu país, y después que terminas sigues siendo, en tu corazón sigues siendo ese deportista, y eso no te lo puede quitar nadie, y tienes de vuelta. Entonces, por eso es que yo creo que hay un valor muy importante en que los atletas que se están retirando estén involucrados en este proceso, conforme mismo hay un valor en los atletas más jóvenes. El riesgo con los atletas más jóvenes es que si muy bien van a exponer necesidades que tienen esos atletas que solo ellos las saben, a veces no tienen la madurez que tiene un atleta que se está retirando o un atleta que ya está en alto rendimiento. Entonces es un poco escuchar las opiniones de ambos, ¿no? Y el atleta que está comenzando, igual que en el deporte, poco a poco va evolucionando al punto de llegar a donde están el atleta retirado o el atleta de alto rendimiento. Entonces, como es un proceso largo, hay muchas oportunidades en el camino, y el servir a los atletas, a mí sinceramente me ha servido para aprender muchísimo, y para lo que hago hoy en día de trabajo me ha servido muchísimo también. Yo también no estudié una carrera que no tiene nada que ver con el deporte, sin embargo me dedico en la arquitectura al mundo del deporte. Entonces he logrado combinar las dos cosas. Y esta es una oportunidad que puede tener cualquier atleta también. Bien. Oye, Eliana, fíjate que hemos aprendido un montón de cosas desde la mañana que empezó este congreso. Gracias también a ustedes por venirnos a enseñar. Pero ahorita dijiste una palabra que yo siempre cometo el error. Yo sí hablo de exatletas paralímpicos, ¿sabes? Entonces, ya entendí que todos los que yo llamé exatletas siguen siendo atletas paralímpicos, y ese es el término correcto dentro de esta familia paralímpica internacional, ¿cierto, verdad? Sí, un atleta se gana el título de atleta paralímpico el día que compite en un juego paralímpico, y el título es como el título de una universidad. Es como tu graduación. Okay. Oye, Entonces, pues, sí. Pues yo cometí el error, me disculpo, y bueno, yo por eso siempre digo, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, ellos lo saben, yo siempre hablo de mis viejitos preciosos, saben precisamente que lo digo con mucho cariño, pero
Hablando ya de atletas paralímpicos que han dejado de tener esta actividad, injerencia, etcétera, etcétera, por ahí hay una pregunta de una de nuestras atletas, Ana Tenorio, atleta paralímpica, y dice, hola, buenas tardes, me gustaría que dijeran ejemplos de las necesidades de los atletas. No sé si quisieran responderle de alguna manera. Uno de los temas más importantes que surgen, por ejemplo, en las Américas, que yo te podría hablar, es del tema de clasificaciones. Hay deportes donde los atletas no están contentos con el sistema de clasificaciones y continuamente han traído el tema una y otra vez, y hay cosas que se están revisando gracias a que los atletas han continuado esta lucha porque se cambien cosas en las clasificaciones. Todos sabemos que no son perfectas, creo que en ningún deporte, pero por lo menos se siguen progresando, se siguen mejorando, porque hay un grupo de atletas que está continuamente enfatizando y empujando para que esto suceda. Entonces, es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Un ejemplo, cuando van a hacer una selección del país, también los requisitos para ser seleccionados varían de un país a otro. Hay requisitos que a veces no son justos, a veces no funcionan, y los atletas han sido capaces de alzar la voz y defender sus derechos, y en otros países, no estoy hablando del caso de México, pero sí ha pasado en el pasado en otros países donde los atletas han hecho hacerse escuchar y han logrado ir a eventos internacionales ejerciendo su derecho. Entonces es otro de los motivos por los cuales es tan importante que los atletas estén informados, que los atletas sean activos, porque hay que proteger los derechos de los atletas, ¿no? Así mismo. Yo quisiera también pasarle una pregunta a Dani. Está preguntando aquí José Arroyo. Dice, buenas tardes. ¿De cuánto tiempo es recomendable renovar el comité de atletas? Yo creo que así como por lo general los comités paralímpicos hacen elecciones hacia posterior a apenas finalizan los Juegos Paralímpicos o en el inmediato posterior, creo que ir siguiendo los ciclos paralímpicos y una cantidad de unos 4 años creo que sería lo recomendable, y un poco refleja también lo que hace el IPC. Y si me permitís agregar algo a lo que contestó Iliana previo a eso, creo que perfectamente coincido con lo que dijo Ili acerca de las responsabilidades y las necesidades, pero también creo que hay una muy importante, y es que a veces nosotros como atletas nos damos cuenta cuando algunas cosas nos pasan, que es que no las sabíamos y es porque nadie nos las contó. Entonces quizás también fortalecer toda la parte de educación de atletas dentro de la estructura del comité, dando soporte al Comité Paralímpico en cuáles son las necesidades de conocimientos, ya sea, bueno, con ILI solemos dar los cursos de Proud Paralympian y tratamos muchos de estos temas, y surgen muchos otros que quizás en ese momento no comentamos, pero creo que también una necesidad fundamental en la que los atletas tienen un rol clave es la educación, en un montón de aspectos, ya sea una cuestión educativa formal, la formación dentro y fuera de la cancha, conceptos de dopaje para que conozcan cómo funciona, y un montón de otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, sí, respondiendo a la pregunta que me hacías, Lester, sí, en mi humilde opinión y un poco en las recomendaciones del IPC también, serían 4 años. 4 años. Sí, con eso, con 4 años, y también en algunos casos existe la oportunidad de reelección. Okay. Pero aún Esto máximo. realmente se establece en el reglamento, digamos, y los atletas generalmente deciden cada cuánto creen que puede ser un atleta reelecto para esa función. Exacto, pero usualmente se le puede dar también la opción de una reelección, pero con un máximo también de veces que puede ser reelegido. Pues mañana empezará este proceso en las mesas de trabajo. Como decían ustedes, es un proceso que empezó ya hace muchos años con una insistencia por parte de los atletas, de ser escuchados, de poderse acercar. La comunicación a veces no es precisamente pues la óptima, la que uno quisiera, pero afortunadamente, digo, con la voluntad de la presidencia del COPAM y por supuesto del consejo que está integrado por
por las federaciones. Ha sido útil ya todo este proceso que ya lleva algunos años en que los atletas se han acercado a nosotros a solicitarnos esta intención. Y mira, este congreso está dando la oportunidad, y todas las veces que ustedes escucharon a los atletas en días pasados, les agradecemos mucho esta participación, este acercamiento. Así que no sé si tienen algo más que agregar o si hay alguna otra pregunta. Por supuesto, seguiríamos, si no, para darle paso también a la siguiente ponencia. Adelante, Luis, ya no tenemos preguntas. Les agradecemos demasiado a Liliana y a Daniela por estar presentes en este evento tan importante para el Comité Paralímpico Mexicano. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Dani, gracias, Liliana. Muchísimas gracias por el apoyo, y mañana nos estarán acompañando, por supuesto, Ileana un ratito el día de mañana en el inicio de la ponencia, perdón, de las mesas de trabajo, y el jueves, cuando terminan las mesas de trabajo, Dani nos va a acompañar también un ratito para estar viendo o supliendo cualquier duda que pueda salir entre nuestros atletas en este proceso. Muchísimas gracias a ambas. No, ustedes. Ileana Rodríguez, agradecemos mucho tu participación en un tema tan importante para nuestros atletas y en las federaciones en el marco de este congreso. A nombre del Comité Paralímpico Mexicano te extendemos este reconocimiento que te haremos llegar, y me permito leerlo. El Comité Paralímpico Mexicano otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Ileana Rodríguez por su valiosa participación como conferencista del primer Congreso Nacional Copame 2020 Fuerza Paralímpica. Lo firma la licenciada Liliana Suárez Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. Muchísimas gracias, Liliana, por estar aquí. Gracias a ustedes.